Estamos aprendiendo de lo que es la justificación. Y aprendiendo de la justificación, llegábamos a un punto en donde íbamos descendientemente viendo, ¿verdad?, la salvación. Luego teníamos acá la justificación, la gracia y íbamos aprendiendo que al final lo que nosotros teníamos que hacer era ¿qué? Era creer. Y leíamos un montón de versículos bíblicos en donde la Biblia nos enseña de que el que cree es el que es salvo. ¿Ya? La Biblia dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Jamás, pues ha pasado de muerte a vida. O sea que la clave entonces de la que nosotros estamos hablando es que hay que creer. Creer. ¿Qué dijimos que es creer? ¿Qué dijimos que era creer? Convicción. Tener fe. Tener fe. Fe y convicción, ¿no? Creer. Tener fe. ¿Qué es fe? Fe es creer y creer es fe. O sea, es lo mismo. Es más, en la Biblia, en los versículos en donde dice, en la palabra que aparece cuando dice fe, en griego dijimos que era la palabra pistis. Pistis aparece cuando dice fe y la raíz de pistis aparece cuando dice creer. ¿Se dan cuenta? Es la misma. Es la misma. Pero como nosotros, porque ¿qué significa pistis en griego? Creer. Fe. ¿Y qué es fe? Creer. Creer. ¿Se dan cuenta? O sea, es lo mismo. Fe en español es creer. En griego pistis significa fe y es creer también. Pero nosotros lo que vamos a estudiar, lo íbamos a estudiar ¿en qué? En hebreo. ¿Se acuerdan? Ahorita puso ya. Nosotros vamos a estudiar la palabra en hebreo. Y en hebreo, porque en español y en griego, fe o pistis significa simplemente creer. Vamos a ver en hebreo, les dije que se decía emuná. ¿Qué significa emuná? Fe. 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 ¿Saben qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta manera, miren. En español, vamos a hacerlo de esta manera. Fe. ¿Ok? Yo creo que este negro ya no sirve. Ya Ya. no sé. Fe significa creer. Ah, sí. ¿Ok? Where's my book? Pistis. Lo voy a escribir así. No, not that one, the black one. Pistis en griego, ¿qué significa? Creer. Creer. Pero cuando hacemos una retrotraducción y llegamos al hebreo, la palabra emuná, ¿qué significa? Fe. Fe. Es fe. Pero no es fe como nosotros la entendemos. Fidelidad. ¿Qué es creer?
Tener Fe. 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 En griego, ¿qué es creer? Tener Fe. fe. Pero emuná en hebreo, que es fidelidad, ¿qué es fidelidad? ¿Creer? No. ¿Tener fe? No. Sino ser Fiel. 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 ¿Se dan cuenta? Cambia bastante. Cambia bastante. ¿Mm? ¿Se dan cuenta qué hermoso es esto? Entonces, cuando nosotros decimos todos los pasajes que nosotros leímos de que decía, para el que cree es salvo, el que cree es justificado, el que cree tiene vida eterna, el que cree tiene la salvación. Entonces, cuando nosotros lo decimos en español y aún en griego, el que cree, nosotros entendemos de que es algo así como que yo tengo que creer por mí mismo para poder obtener la salvación, para poder ser justificado o para poder que mis pecados sean perdonados. Yo tengo que creer. Pero cuando nosotros estudiamos del hebreo la palabra emuná, que no debe de ser traducida como fe, sino como fidelidad, entonces ya no tenemos que decir yo tengo que creer, sino como tenemos que decir Yo soy fiel. yo soy fiel. Yo tengo que ser fiel. No podemos decir en hebreo, aquí yo tengo fe. ¿Ya? Yo tengo fe. En hebreo no se puede decir así. En hebreo no se puede decir Yesh li emuná. Eso es incorrecto en hebreo. En hebreo no se dice tengo, se dice hay. O Yo sea, tengo no es una por casa. uno, no es por uno. No es por uno. Yo tengo una casa. Decimos en español. En hebreo no puede decir yo tengo una casa. Hay para mí una casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo cambia el sentido completo? Sí. No se puede decir yo tengo fe. Ujú. No. Porque no te nosotros. No se puede decir yo tengo fe. Nosotros aquí en español siempre todo el tiempo no es que tenés que tener fe, es que tenés que creer. No, en hebreo no se puede decir así. En hebreo se dice yo soy fiel. Yo soy fiel o no soy fiel. No se puede decir. Entonces ahí se derrumba todo el castillo de lo que se ha creado, de lo que sabemos que es fe en español. Porque los predicadores dicen, es que para que suceda el milagro, usted tiene que tener fe. Entonces en la Biblia, incluso en la Biblia, también hay pasajes donde dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso está mal escrito, ¿por qué? Porque quiero que entiendan algo. En Guatemala, ¿están escuchando bien? Sí, ya estamos. Ok, muy bien. Entonces, lo que yo quiero es que entiendan una cosa. Pongan atención a esto, porque quien escribió la Biblia no fueron personas griegas, fueron personas judías que escribían hebreo o arameo, y todo lo que escribían lo hacían con el pensamiento hebreo y en arameo, con el pensamiento de la cultura judía. ¿Ya? Luego, cuando el hebreo pasa al griego, se traduce al griego, entonces el griego, ya en griego, también se pierde el pensamiento judío. ¿No sé si están entendiendo? Sí. O sea que, En el primer paso de traducción. claro, o sea que cuando nosotros estudiamos la Biblia en español, erramos mucho la interpretación. ¿Por qué? Porque es una traducción.
Pero cuando la estudiamos en griego, que es también el original del Nuevo Testamento, aunque muchos dicen que el Nuevo Testamento se escribió primero en hebreo y después fue traducido al griego. Pero sin importar si fue escrito originalmente en griego o en hebreo, el problema es que la escritura en griego, cuando nosotros lo estudiamos en griego, nosotros tenemos que estudiarlo en griego, pero con el pensamiento judío. Porque si no lo hacemos con el pensamiento judío, desde ahí ya fallamos. Se pierde el significado. Se pierde el significado de muchas expresiones que los judíos las entendían de una forma que ya en griego ya no se entienden de esa forma. ¿Ok? Entonces, como por ejemplo esta palabra. Pistis es creer. Por eso en griego dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero si nosotros lo decimos con el pensamiento judío, ¿cómo creen ustedes que pudiera decirse esa frase? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, pudieras decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y el monte se movería. Ya viéndolo desde este punto de vista, ¿cómo creen ustedes que esa frase se debería de decir? Si fueras fiel. Ajá. Si fueras fiel, se pudiera Sí. mover esa montaña de café. Si fueras fiel si tu fidelidad fuera por lo menos ¿Se tan dan cuenta? poquita de ese tamaño, Ajá. ¿Se dan cuenta? No, Ya eso cambia. lo cambia Cambia todo. exageradamente. Eso Sí. cambia todo. Si fueras fiel Eso cambia todo. como un granito de mostaza, Sí. pudieras decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y el monte se movería. Ahora se ve un poco imposible, o sea, se ve más difícil, porque sabemos que no somos fieles. Ahí vamos. Sí. Ahí es donde vamos. Lo que dijo Karina es donde vamos. Porque a eso quiero llegar yo. Mire, pues. Sí. ¿Cómo se dice emuná? O más bien, ¿cómo se debería? Yo tengo fe. ¿Cómo se debería de decir ahora? Yo soy fiel. El problema es que cuando nosotros decimos yo soy fiel, Ya. la Biblia nos dice mentiroso, Ya no lo porque sos. no hay ni uno fiel en este mundo. sí, ya no lo sos. Exacto. ¿Mm? Hasta da pena decir yo soy fiel. Ajá. Pero uno, Ah, yo tengo fe, yo tengo fe. Ah, yo tengo fe, Pero yo tengo da fe, yo tengo pena, fe. Da pena decir soy fiel. Claro. Ya ve que eso lo sube a un nivel más alto donde decir sí. yo soy fiel, ya uno siente de que uno está como exaltándose a uno Sí, mismo, uno está diciendo como sí. yo soy fiel. Sí. No, y la Biblia dice, el que dice que no comete pecado, el tal es mentiroso. Y hace mentiroso a Dios. Porque Dios es. Porque Dios dijo, no hay ni uno fiel. ¿Cómo la ven? No hay ni uno fiel. Entonces aquí pudiéramos escribir que ¿cómo se dice? Yo tengo fe en español. Se dice yo soy fiel. Ahora, si nosotros decimos que se dice yo soy fiel, en vez de decir yo tengo fe, cuando nosotros decimos yo soy fiel, entonces podemos decir nosotros que somos fieles, siendo que la Biblia dice que no hay ni un justo en este mundo, ni aún uno dice que no hay. ¿Qué hay, quiero decir? No hay. No hay ni un justo. Entonces nosotros, esta frase, no la podemos decir por algo que nazca en nosotros mismos. ¿Están entendiendo? Yo no puedo decir que soy fiel porque yo no cometo pecado, o porque yo soy de esta manera, o porque yo soy así. No, eso no puede nacer en mí. Es decir, yo soy fiel. Entonces, ¿cómo si emuná es fidelidad, que significa ser fiel?
¿por qué entonces dice la Biblia el que cree? O el que tiene fe. ¿Cómo entonces llegamos a la conclusión de que nosotros tenemos fidelidad? Si el único que se salva es el fiel, si el único que es justificado, que es el tema que estamos hablando, es el fiel, ¿cómo es que yo he sido justificado si yo no soy fiel? La fidelidad de Dios. En la clase pasada dijiste tú de que ahora íbamos a hablar de quién era la fidelidad. Ahí está, ahí ya, ¿se dan cuenta? ¿Por qué dijo usted eso? Por la fidelidad de Cristo. Por la fidelidad de Cristo. ¿Por quién dijiste también? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta qué hermoso es esto? ¿Se dan cuenta cómo viene, cómo va cuadrando ahora esto? Cómo ahora nos quitamos mucho mérito de nosotros. Ahorita acabamos de quitarnos todo el mérito. Porque yo digo, ¿quién de nosotros que está aquí cree más que otro? Nadie. Fíjense qué cosa. Porque qué error cometemos en las iglesias a veces de que yo me sané porque tuve fe. Tuve más. Entonces, ¿y yo por qué no me sano? Es que te falta fe. Es que tienes que tener más fe. Pero vale, sí. ¿Sí, sí o no? Sí. Entonces hacemos de cuenta como que yo tengo más fe que otra persona. Especialmente aquel pasaje que dice, aumentanos la fe. Ah, Es como que habla de una cantidad, de un nivel. de un nivel. ¿Ya? Entonces, una cosa es la fidelidad que Dios ha puesto en nosotros, ¿ya? Esa es una cosa, y otra cosa es decir, como lo dice un famoso predicador guatemalteco, dice que tú tienes que tener, la fe debe de ser proporcional al milagro que tú estás esperando. ¿Ya? En otras palabras, si tú quieres una comida, la fe tiene que ser pequeña porque una comida no vale mucho. Pero si tú quieres una casa, la fe tiene que ser extremadamente grande porque una casa es grandísima. Entonces, la fe tiene que ser proporcional dependiendo el tamaño del milagro que quieras. ¿Ya? Si el milagro que yo espero es así, mi fe tiene que ser así. Pero si el milagro que yo espero es así, entonces mi fe tiene que ser así. No, ¿Cómo ven eso ustedes? no. Entonces aquí les hago yo la pregunta. ¿Qué tamaño de fe necesitamos para poder obtener el milagro más grande en el universo, que es nuestra salvación? ¿Cuánto de tamaño es ese milagro? ¿Cuánto de fe necesitaríamos para ser salvos? ¿Ah? Imposible. Sí, no se puede llegar. Si nos basamos a esa ideología, nosotros mismos nos mandamos al infierno porque nunca tendríamos la suficiente fe para poder ser salvos. Pero Dios, que es grande en su misericordia, Él ha depositado en nosotros esa fidelidad, para que cuando Él nos voltee a ver, Él ya nos vea con la fidelidad. Y ahora que Él nos ve con fidelidad, entonces Él nos justifica. ¿Ya? Pero nosotros fuimos fieles, o somos fieles, porque nosotros nos hacemos fieles, o porque nosotros nos esforzamos, o porque nosotros dejamos de pecar, o porque nosotros ya no hablamos mal del hermano, o porque nosotros ya no hablamos chismes. Por eso comenzamos a ser fieles nosotros. No, es porque en la misericordia de Dios deposita su fidelidad en nosotros. Porque aquí hay que hablar algo claro. Si emuná significa fidelidad y fidelidad es ser fiel, díganme entonces ustedes, ¿quién es el único que puede decir yo soy fiel? Jesucristo. Jesucristo. Exacto. ¿Se dan cuenta? Él es el único que puede decir yo soy fiel. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar, ¿verdad?
hicimos una pausa para poder arreglar Y esperar a mí. la visión y esperar a mí también. Ajá. Thank you. Entonces, estamos diciendo de que el único que puede decir yo soy fiel es Cristo. Nosotros, nadie de nosotros es fiel. ¿Ya? Entonces, ya que ustedes copiaron esto, los que lo copiaron, vamos a borrar esto porque vamos a ir ahora a leer unos versículos bíblicos en donde vamos a aclarar algo muy importante. Algo muy importante, miren pues. Vamos a aclarar un versículo que cuando se lee se puede entender de dos maneras. O sea, es un versículo ambiguo. Es lo que estábamos hablando el otro día, ¿verdad? Mire lo que dice Romanos capítulo 1 y versículo, vamos a leerlo desde el 16 y el 17. Miren que es lo que dice Romanos 1, 16, 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Miren, a todo aquel que cree. ¿Cómo debería decirse ahí entonces? A todos. A todo aquel que es fiel. ¿Se dan cuenta? Para salvación a todo aquel que es fiel. ¿Dónde estás ahorita, Romanos? Romanos 1, 16 y 17. ¿Ya? Ya lo conozco. A todo aquel que es fiel, al judío primeramente y también al griego. Cuando dice griego, ¿a quiénes se está refiriendo? Gentiles. A los gentiles, o sea, a nosotros. Mira el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ver. En Guatemala también pueden opinar, preguntar, agregar, como quieran. Por ejemplo, ¿qué entiende usted por la frase? ¿Dónde está el marcador? ¿Me fue? ¿Qué entiende usted por la frase? ¿Por fe? Y para fe. ¿Qué entiende usted por esa frase? Porque en el Evangelio de Dios, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué entiende usted por eso? En Guatemala también pueden opinar. ¿Cómo hemos entendido eso nosotros? No piensen en lo que yo les acabo de enseñar. Piensen en cómo lo hemos entendido. Eso te iba a decir yo. ¿Cómo lo había entendido o cómo lo pienso ahora? No, ¿cómo lo habíamos entendido? Cuando nosotros decíamos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ajá. Ajá. Vaya. Irmita dice, de Guatemala, dice que cuando la palabra dice, porque la justicia de Dios se revela por fe, esta es la fe mía, dice Irmita, y para fe, esta fe es la de los demás, que van a ver la fe que está en Irmita y por la fe que está en ella van a creer los demás. ¿Eso está también, eso tenías en la mente? Eso te iba a decir yo también. Ok, imagínense pues. Que por fe Dios hace el milagro para que otro crea. Ajá, que por fe Dios hace el milagro para que otro crea. Imagínense qué pensamiento. ¿Ustedes saben a qué? Imagínense cómo la traducción en español nos lleva a pensar cosas
que cosas raras. Porque qué, ok, miren hermanos, sinceramente, Mi Biblia dice diferente. ¿cómo dice su Biblia? Dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. ¡Wow! ¡Qué excelente! Esa versión está excelente. Voy a volver a leerlo yo lo voy a leer. Ok. Mire lo que dice esta versión. Wow. Hay que estar Más claro. un poquito, ajá, más. El 17. Ok, el 17. Así está. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Oh my God. Miren qué cosa. güey. Ese está bonito. Ok, oigan. La justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Entonces, Eso ¿será que cambia, significa esa eso? versión. Oigan. ¿Ah? ¿Será que eso se refiere a eso? Ok, ahorita vamos a ir. Ahorita vamos para allá, pero solo quiero que ustedes pongan atención a esto. Miren, güey. Oigan esto. La justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Miren qué cosa, pues. ¿Qué dice la? Ahora vamos a ir otra vez. En español dice, Justo por la fe vivirá. el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Ok. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En español quedamos perdidos. Sí. ¿Ya? La traducción que tiene Mildred acá aclaró bastante. Esa se ve más bonita. ¿Ya? Está claro. Entonces, mire pues, en griego, esta expresión se escribe así. Ekpistios eis pistin. Por fe y para fe. O sea que cuando el traductor escribe Ekpistios eis pistin, él tradujo por fe y para fe. ¿Fíjense? Entonces él está traduciendo ek como por, pistios, que es, ¿se acuerdan que yo dije qué significa creer y fe en español? En griego significa pistis. Aquí está, ¿ven? Pistios, es la misma raíz. Y mire aquí, pistin, es la misma raíz. Fe, fe, ¿ya ven? Entonces, el traductor escribe ek, lo traduce acá a por, pistios, fe, eis, para, y pistin es fe, porque es la misma raíz, ¿ok? Estas dos son las mismas palabras. Pero ¿qué significa ek? ¿Significa por? No. No significa por. ¿Ah? No. Ek significa, podemos ponerle varios significados. Puede ser de esta manera, así, de, coma, desde, o procedente de. ¿Ok? Es de o procedente de, no es por. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros decimos ekpistius eis pistin, ya no estamos diciendo por fe y para fe,
Eis significa hacia. Y también puede ser para. Ahí está bien traducido. Pero mejor sería como decir hacia un lugar, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Por fe, como lo entendemos, como dijo Irmita en Guatemala, dice que esta es mi fe. Y esta es la fe de otra persona que va a creer a través de mi fe. ¿Ok? Pero cuando nosotros lo vemos desde este punto de vista, ya entendiendo cómo debe de ser traducido correctamente en griego, ekpistius, eis pistin, entonces vemos que el significado cambia de por a de o procedente de. ¿Qué significa eso? Que mire pues, ¿quién dijimos que es el único fiel? Dios. Jesucristo. Jesús. Entonces, esta fe que está aquí, ya no podemos leerla como fe, sino como fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Alguien que es fiel. Entonces observen bien acá pues. Alguien que es fiel. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fidelidad procedente. ¿De quién? De Jesús. La fidelidad sale de Jesucristo. Sale procedente de, la fidelidad procedente de, eis pistin, hacia la fidelidad. Hacia la fidelidad. ¿Qué significa? Que de donde sale la fidelidad, regresa a la fidelidad. ¿Entienden? Porque el lugar de donde sale, ¿quién es? La fidelidad. Y regresa a la fidelidad. Sale de la fidelidad. ¿Hacia dónde? Hacia la fidelidad. No. ¿Están entendiendo? ¿Quién es la fidelidad entonces? Es Jesús. Y si Jesús es el punto de partida de la fidelidad, ¿en dónde termina la fidelidad? En Jesús. ¿Dónde estamos nosotros entonces? ¿Estamos acá? ¿O estamos aquí adentro? ¿Adentro de qué? De la De la fidelidad de Dios. Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, yo entro aquí al círculo de Jesucristo porque tengo fe? No. La fidelidad de Dios, mire pues, mire cómo vamos a hacerlo así. Ok, vea cómo el mundo está así, ¿verdad? Este es el mundo. Pero como dice que la fidelidad sale procedente de o desde, miren, desde Jesús o de Jesucristo, la fidelidad dice sale de Jesucristo ¿hacia dónde? Hacia Cristo nuevamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la fidelidad se encarga aquí de hacer esto, ¿eh? ¿Se da cuenta usted? Y regresa a Jesucristo. ¿Qué pasa con los que quedaron fuera? No tenían la fidelidad de Jesús. No, ahorita no es que no tenían, nadie la tiene, ni estos no la tenían. Ninguno la tenía. Pero ¿por qué la fidelidad de Dios encierra a un grupo y al otro no? A los hijos se encierran nada más.
Antes que sean, ahora son hijos porque están encerrados, pero antes no eran hijos. Porque creímos en eso. Antes de que seamos encerrados, no creíamos. Si decimos porque creímos, estamos diciendo que este no creyó, por eso no lo abarcó aquí. Pero creímos desde antes de la fundación del mundo. Eso Él fue es, lo que eso creó. es, A eso eso me refería es. yo. Sorry. Eso es. Que antes de que Dios tire esta línea, Dios nos conoció. ¿Ok? Él vio quiénes iban a aceptarle a Él en su sola potestad, en su mente. Él vio quiénes iban a aceptarle, pero estos puntos no existen todavía. Luego que Él ve quiénes son los que han de aceptarle, entonces Él crea el universo, el mundo, todo lo que existe. Y ahora que estamos viviendo nosotros, y durante toda la humanidad ha pasado, la fidelidad de Dios viene, ya conociendo Dios quiénes son los que han de ser salvos, entonces Dios los encierra bajo su fidelidad. Ahora, este que está aquí, ¿puede decir que él fue encerrado porque él tuvo fe? No. No. Porque la persona no puede ser fiel en sí misma. Todos se han corrompido. A una se han desviado. Sus pies se apresuran al mal. Veneno de áspid, dice en el libro de Romanos, capítulo 3. Hay en sus labios. Con su lengua engañan. No hay quien busque hacer el bien. Entonces, si no hay quien busque hacer el bien, entonces ¿cómo es que Cristo se para y los mete dentro de su fidelidad? Es porque Él nos conoció primero, y con el hecho de que nosotros le hayamos aceptado a Él, que es donde yo digo siempre que ese es el único punto en donde existe el libre albedrío nuestro, es en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Hoy en vida no existe el libre albedrío. ¿Ok? Amén. El libre albedrío existió cuando decidimos servir a Cristo en la mente de Dios, que fue cuando Él no obliga a nadie a aceptarle o a no aceptarle. Él no obligó a nadie en su mente. Él dijo, voy a conocer la vida de toda la humanidad, y la conoció. Y los que Él vio que le habían aceptado a Él, entonces los predestina, los elige, los justifica, los hace ser hijos, y al final los glorifica. Romanos capítulo 8, versículo 29. Ahí están todas esas bendiciones. ¿Entienden? Entonces, miren qué frasecita, cómo nos confunde, por fe y para fe. ¿Qué es eso? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Uno queda en el aire ahí, pero no cuando dice desde o procedente de la fidelidad hacia la fidelidad. En otras palabras, nosotros somos salvos por la fidelidad que salió de Jesucristo y regresó a Jesucristo. Y esa fidelidad nos abarcó. Entonces mire lo que dice acá. Tenga su Biblia, Milton. Muy bien. Muy buen aporte. Mire, ¿cómo dice ahí? Vuélvalo a leer, ahora van a entender. Vuélvalo a leer, Milton. El 17. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Oiga, que proviene de Dios. Procedente de. Que proviene de Dios. Ahora dígalo. La cual es por fe de principio a fin. De principio a fin. De principio a fin. Mire esa versión. Está diciendo más cercano a lo que yo estoy explicando. ¿Te das cuenta? En cambio en Reina Valera quedamos como por fe y para fe. Quedamos perdidos.
Por eso yo les digo, si nuestras doctrinas están basadas en la versión Reina Valera y las hemos respetado por muchos años, bueno, hermanos, llegó el momento de estudiar un poco más y de revisar nuestras doctrinas. Porque con la versión Reina Valera, bien facilito que nos hacemos bolas. No estoy diciendo que es mala, ok, yo no quiero decir eso, por favor. Es buena, pero hay que tener mucho cuidado. Y tampoco estoy diciendo que la versión que Mildred nos dijo solo porque cuadra con esto, esa es una mejor versión o es la versión más perfecta. No estoy diciendo eso, porque aquí solo hablamos de perfección y de traducción. Toda traducción es imperfecta. Lo único que es perfecto es los idiomas originales como el hebreo, arameo y griego. Por eso nuestras doctrinas tienen que estar vueltas otra vez. Hay que volverlas a pasar otra vez por el colador de los idiomas originales. Pero seguimos nosotros estudiando la Biblia en español y por eso es que seguimos engañados, seguimos siendo engañados, porque confundidos, porque salen un montón de diferentes tipos de doctrinas y todas están basadas en pasajes como este, como por ejemplo el pasaje al que vamos a ir ahorita, porque el versículo dice: por fe y para fe, como está escrito. ¿En dónde está escrito lo que va a decir ahorita? Si ya copiaron esto, Sí. ¿ya lo copiaron? Sí. Miren cómo dice, como está escrito, dice. Y nosotros nunca le ponemos atención prácticamente a esos pasajes donde dice, como está escrito. Si dice como está escrito, hermano, hay que ir a donde está escrita la escritura que acaba de decir. Como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo dice esa frase? Mas el justo. Miren pues. Por la fe vivirá. Aquí es donde viene la pregunta más importante. Antes de nosotros aprender esto, cuando decíamos, mas el justo por la fe vivirá, ¿la fe de quién pensábamos que era? Nuestra ¿Mm? nuestra fe. La fe del justo. ¿O no es así? Sí. Mas el justo por la fe vivirá. Mire cómo dice ahí. Ahí lo dice, mire. En Romanos 1:17 dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces uno rápidamente viene y piensa, si Irma dijo que en la línea anterior donde dice por fe y para fe, ya se estaba adjudicando la fe a uno mismo, entonces con más razón en donde dice por mi fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, la fe que yo tengo. ¿Ya? El problema es que, mire, vamos a ir al otro pasaje en donde está mencionando esto también, Gálatas 3:11. Esto está en Romanos 1:17. Vamos a ir a Gálatas 3:11. ¿Qué dice Gálatas 3:11? Léelo, Germán. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Justifica, mire. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Fíjese. Mire pues, pongan atención porque mas el justo por la fe vivirá. Pero Gálatas dice, y que por la ley ninguno se justifica. ¿Ok? Ninguno se justifica.
Y dice, para con Dios es evidente porque el justo, y vuelve a repetir esto, porque el justo por la fe vivirá. ¿Están entendiendo? Amén. Hebreos 10, vamos a leer desde 37 y 38, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Mire lo que dice en Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe. Mira el paralelismo que tenemos acá. En Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3:11 Pablo lo vuelve a citar el mismo pasaje y dice, ninguno, y sabemos que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos dice, mas el justo vivirá por fe. Ajá. ¿Y más para Pedro o el Pedro capítulo 4:18 tiene relación con esto? A ver, Pedro, ¿primera o segunda? Primera de Pedro capítulo Primera de Pedro 4:18. 4:18 dice, 17. dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Wow, imagínense. No tiene relación, pero me llama la atención de que dice, si el justo, porque estamos hablando de ¿quién? Del justo, ¿ah? Aunque ese ya nos desvía del tema, porque dice, si el justo con dificultad se salva, ya tendríamos que abordar otro tema, pero aquí el tema es que el justo, porque estamos hablando, el tema principal de nosotros es la justificación. Entonces, el justo por fe se salva o vivirá. ¿Qué significa? Que será que ¿qué pasa si el justo no tiene fe? ¿Por qué no se va a salvar si es justo? Porque según lo que dice ahí, así se entiende. Que solo por la fe vivirá. No, claro, pero estamos hablando, entonces estamos diciendo que nosotros somos justificados y siendo justificados pueda que no tengamos fe. ¿Por qué? Mas el justo por la... No vayan a creer que el justo de aquel va. El justo. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Ah? Entonces aquí está diciendo como quien dice, por la fe que tiene el justo va a vivir. ¿Se dan cuenta? Entonces ya solo en español nosotros nunca nos hemos detenido a estudiarlo bien, porque si lo estudiáramos bien, aún en español, en Reina Valera, ya tuviéramos nosotros que notar que aquí hay algo que no cuadra. Porque ¿cómo puede ser de que ya exista alguien que es justo, pero ¿qué tal si no tiene fe? No va a vivir. Sí, porque ahí está separado. Está separado, ¿se dan cuenta? Eso fue lo que yo te dije. Sí. Claro, por eso, pero ya aún entendiéndolo y leyéndolo en español, aún el texto mismo dice, mas el justo por la fe vivirá. Lo que pasa es que nosotros nos hemos engañado porque pensamos que todos los que van a la iglesia son justos. Todos los que van a la iglesia son justificados. Todos los que van a la iglesia ya son salvos. Luego vemos que una persona yendo a la iglesia, siendo ya salvo, se fue para el mundo
se puso a pecar y todo eso, se dedicó a pecar completamente, muere, y entonces ahí es donde viene la confusión. ¿Qué pasó con esta persona? Si ya era justo, ya era salvo porque tenía fe, pero el problema es que como se fue para el mundo, entonces ¿qué pasó? Dejó de ser justo, dejó de tener fe. ¿Dice el problema en que nos metemos? Cuando estudiamos la Biblia, literalmente así como está. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos dado el trabajo de regresar. Mire todo lo que dice la Biblia en cuanto al justo vivirá por fe. Lo que pasa es que aquí hay una clave, y nosotros, la iglesia, sigue creando doctrinas por el texto que lee aquí, por el texto que lee aquí y por el texto que lee aquí. Y pasamos por alto un detalle muy importante que dice en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela ek pisteos eis pistin. Y luego dice, como está escrito. Ahí está la clave. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál creen ustedes que es la clave ahí? Pero en ese, según ya lo que tú nos has explicado en Romanos 1:17, diría más el justificado por la fidelidad de Dios vivirá. Ok, muy bien. Muy bien. Es exactamente como tú lo has dicho. Más el justificado por la fidelidad de Dios vivirá. El problema es de que el texto en español no dice más que solo esto. ¿Cómo sabemos que es la fe de Dios? Aquí no dice por la fe del justo. Aquí no dice más por la fe del justo vivirá. No. Lo deja en el aire. Más el justo por la fe. ¿La fe de quién? No se sabe si es la fe del justo o la fe de Dios. Tú ya, incluso esto yo lo enseñé en una conferencia. Por eso ustedes deberían de saber esto bien. Todos ustedes creo que estuvieron aquí. Hasta mi suegra creo que estuvo ahí. ¿Sí? Yo enseñé esto ya en una enseñanza anteriormente. Entonces, deberíamos de saber de que el justificado por la fidelidad de Dios vivirá. Pero como en español, así como está aquí, así está escrito. Entonces nosotros ahí decimos entonces por la fe. ¿La fe de quién? La fe del justo. Por eso seguimos diciendo, tú tienes que tener fe. Tú, si no tienes fe, no vas a ser salvo, que no sé qué. ¿Por qué? Porque hay un detalle acá, como yo les decía. ¿Y cuál es? Oigan, pues, ¿cuál es ese detalle? Voy a volver a repetirlo. Como está escrito. Como está escrito es el detalle. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito. Significa que esto no vale. No. Sí vale. Sí vale, pero Significa que esto, lo que él está escribiendo, no lo inventó él. Ya está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Cómo hacemos nosotros para salir de la duda de quién es la fe por la que el justificado se salva? Hay que ir al pasaje que está citando Pablo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y dónde está ese pasaje? Está en Habacuc. Mire lo que dice Habacuc. Habacuc 2:4. Ahí se encuentra ese pasaje. Habacuc 2:4 es el pasaje que está citando Pablo ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? He aquí que aquel cuya alma no es recta se orgullece, mas el justo
por su fe vivirá. Mire cómo dice ahí. Mas el justo, Por la fe vivirá. ¿se dan cuenta que ahí no dice por la fe? Por su fe dice, ¿no? ¿Mm? Por su fe dice. Por su Por fe su fe vivirá. más el justo por su fe vivirá. Entonces, si lo estudiamos de la manera por su fe vivirá, entonces estaríamos adjudicándole su al justo, ¿se da cuenta? Mas el justo por su fe vivirá. Ahora sí cuadra con el otro, con Romano. Ya sabemos de qué fe está hablando. ¿De qué fe? Ajá, de la de Jesucristo. Claro, pero aquí siempre sigue ambiguo. Aquí no lo dice seguro. Sí, porque más el justo por su fe. Su como Bueno, justo. no, bueno, sí. Mas el justo está hablando de él Ajá. por su fe. Ajá. La del justo, mire. Ajá. La de Ajá, se entiende. Por su fe vivirá. Aquí nos empuja aún más a pensar que es la fe Por la fe de uno. del Del justo, justo, ajá. del justificado. Por su fe vivirá. Imagínense cómo. Y en hebreo, efectivamente así dice. Lo voy a escribir en hebreo para que ustedes vean. Y yo les voy a decir dónde está el detalle. Mire, en hebreo se escribe así. Así se escribe en hebreo. Mas el justo por su fe vivirá. Vetzadik ve'emunato yihyeh. ¿Dónde está el detalle ahí? El detalle ahí está aquí. En esta. Esta es una O. Vetzadik ve'emunato. Esta es una O. ¿Qué significa este sufijo to? Que es un su de tercera persona masculino. ¿Qué pasa? Miren, ¿qué dijimos que significa fe? Emuná. Emuná. Be emunato. ¿Se dan cuenta? Betzadik. Ok, si lo queremos escribir, vamos a hacer así. En transliteración, escríbelo. Porfa. Transliterado también. Pero que no está para cuando le den Ahí está. Efectivamente, ahí en hebreo sí está diciendo más. Ahora vamos a comenzar a corregir el versículo. Hebreo 2:4. Aquí dice, mas el justo por su fe vivirá. En hebreo efectivamente dice su fe. Porque dice, ahora lo que vamos a corregir, a comenzar a corregir es de qué. Tzadik, mejor traducido justificado que justo. Porque justo da la idea de que alguien se puede hacer justo por sí mismo, pero no alguien justificado. Entonces acá dice, y el justificado porque esto significaría por, mire, pues le voy a escribir. Este es un prefijo, este es el sustantivo, y el justificado, esta es un prefijo que significa en, por, y este es el sufijo, o, que significa su. Esto significa esto, miren. Esto que está aquí, la O, significa su.
¿Ok? Te vea pues. Mire lo que queda aquí. Aquí queda la palabra E-M-U-N-A. Emuná. ¿Se da cuenta? Aquí está la palabra emuná, que es fidelidad. Más el justificado por su fidelidad vivirá. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Está un poco complicado esto, verdad? ¿O está claro? ¿Está siendo claro? Betzadik ve'emunato yihyeh. Aquí está la palabra, ¿ves? Emuná. La misma raíz. ¿Ok? Entonces en hebreo queda claro de quién es la fe. Sigue siendo de Dios. Si regresas un par de versículos en Habacuc, al capítulo 2, versículo 2, el título de eso dice la respuesta de Jehová. Y Jehová me respondió y dijo, ya estas son palabras de Jehová, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Que respecta en orgullo más de justo por su fidelidad. No, perdón, me quedé en la misma ahí. Yo pensé que Habacuc estaba describiendo ¿Quién habla? quién habla. Yo sé, yo lo he estudiado de esa manera, pero ahí si Dios es el que está hablando y Dios dice, mas el justo por su fe vivirá, siguen lo mismo. Exacto, sí. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Siguen lo mismo como adjudicándole la fidelidad al justificado. Sí. Usted ahorita está como quien dice, sí, pero yo sé que la fidelidad es de Dios, pero porque yo ya le he venido enseñando. Pero estamos estudiando el texto literal. Por ahorita, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos no nos han dicho de quién es la fe. ¿Ya? No nos han dicho de quién es la fe. Pero nosotros nos inclinamos a pensar que la fe de la que está hablando aquí, ¿de quién es? De Dios. No. No, nosotros nos inclinamos siempre a pensar de que la fe que está aquí siempre se refiere del justo. Ajá. Porque entonces, ¿por qué siempre estamos diciendo tienes que tener fe, que aquí, que allá? ¿Por qué? Porque por estos versículos. Sí, Entonces, ¿cómo llegamos al entendimiento de que de quién es la fe que está acá? Si tienen alguna pregunta, Irmita, pueden hacerla en cualquier momento. Yo sé que este tema está un poco complejo, está un poco difícil. Porque si no tuviera este sufijo to aquí, entonces dijera bemuná. Entonces solo dijera, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver, Irmita dice que encontró la respuesta en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Y esto? Miren. no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Para que nadie se gloríe. Y esto no debe Porque, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, la fe. Y esto no es de vosotros, Y esto, no de vosotros. es un don de Dios. mire qué cosa, ¿se da cuenta? No. Cuando yo di la conferencia, cuando yo les enseñé esto a ustedes, allá en la iglesia, de último, yo leí el versículo que Irmita acaba de traer.
Fíjense qué hermoso. Irmita no ha visto ese video. Y ella rápidamente viajó aquí donde dice, y esto, como quien dice, y esto de la fe no es del justo. Pues es Don de Dios. don de Dios. Mire pues, Irmita ya se fue hasta el final, pero hay una corrección todavía que tenemos que hacer acá. Y eso es muy buen aporte, Irmita. Muy bien, así me gusta. ¿Y qué cosa? Pues? ¿Ya copiaron esto? Sí. Porque ahorita vamos a escribir en griego. Arriba, escríbelo. Hay un pasaje. Hay un pasaje en Habacuc 2.4, pero en la Septuaginta. ¿Alguno sabe qué es la Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es el... Es la Vulgata. No. La Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Fue la reunión de... Es una ¿Del traducción. Isabel estaba llamando, mira, llámale. La Septuaginta es la traducción. Llámale ahí en video para que alcance por lo menos los... La Septuaginta es una traducción. Exacto, es una traducción. La Septuaginta es una traducción. La Septuaginta es una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, hecha aproximadamente allá por el año 250 antes de Cristo. Porque en la biblioteca de Alejandría estaban todititos, habían más de 2 millones de literaturas de todo el mundo, las religiones de todo el mundo, ahí estaban. Pero en esta biblioteca, que era la más grande del mundo en aquel entonces, no tenía el Tanaj traducido al griego. Todos los libros del mundo estaban traducidos al griego. La mayoría. Menos el Tanaj, que es el Antiguo Testamento judío, o sea, nuestro Antiguo Testamento. Entonces creo que fue Antíoco IV Filadelfo que dijo, no, aquí me falta un libro en la colección. Y es el Antiguo Testamento de los judíos. Entonces, él viene y manda a traer, la historia cuenta que fueron 70 sabios, eruditos judíos, que él mandó a traer para Alejandría, para que tradujeran el Antiguo Testamento al griego. ¿Ok? Miren lo interesante de todo. Que cuando estos sabios están traduciendo todo el Antiguo Testamento en hebreo y lo pasan al griego, ¿qué creen ustedes que hicieron ellos cuando estaban traduciendo hebreo a Habacuc capítulo 2 y versículo 4 y se topan con este versículo que dice Betzadek ve'emunato yihyeh? Ellos dijeron, uy, un momento, aquí dice, mas el justo por su fe vivirá. Ellos entendieron la ambigüedad del texto y dijeron, no, cuidado, porque aquí con este sufijo en hebreo, la gente puede pensar que la fe es del justo, porque en hebreo así lo dice, por su fe. ¿Ya? Entonces vienen ellos y al momento de traducir esta frase al griego, vienen ellos y lo escribieron de esta manera. Mire, se lo voy a copiar aquí, aquí lo tengo. En griego sería así. Jo. Jode. Dikaios. Ek. ¿Se acuerdan de esa frase? Ek. Pis. Ekpistios. Mu. Cesetai.
ho de dikaios ek pistius mu sesetai. Lo escribió en griego. Cuando tradujo del hebreo, betzadik ve'emunato yehye. En hebreo dice, mas el justo por su fe vivirá. Pero estos sabios, cuando traducen la Septuaginta, se dan cuenta de la ambigüedad de este texto, porque aquí dice, o es la fidelidad del justo, o es la fidelidad de Dios. Y los sabios, cuando lo tradujeron al griego, ellos dijeron, vamos a aclarar la ambigüedad del texto. Entonces ellos corrigen en la Septuaginta y dice, dikaios es justificado, justo. Dikaió, viene de dikaió. Jote dikaios es pistios mu. ¿Saben qué significa mu? ¿Saben qué significa mu? Él. No. Entonces es que entra la opinión de Fermín. ¿Cuál? Él. Sí, pero mira, pues hay que ir bien perfectamente. Yo ya te entiendo, pero ¿qué significa mu? Si regresamos a lo que Fermín opinó, ¿quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está hablando aquí en este pasaje de Habacuc 2:4? Oh, Jesús, Jesucristo. Dios, ¿ah? Sí, Dios. Entonces, mu, ¿qué se les viene a la mente que puede hacer? Vuelvan otra vez, miren, en hebreo dice Mi fidelidad. su, ¿ah? Mi fidelidad. Mi. Mu, en griego se dice mi en español. ¿Están entendiendo? Entonces, en Habacuc 2:4, ¿no te contestó? Vuelve a llamar. En Habacuc 2:4 está diciendo, ¿quién está hablando ahí? Dios. Dios está hablando. Dios. Entonces dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por mi fidelidad vivirá. Pongan atención ahora. Y Jehová me respondió. ¿Se dan cuenta? Él está hablando de... El escritor está diciendo, le voy a decir lo que él me respondió. 2 puntos. Y Dios le dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Quién dice eso? Dios. Dios. Mas el justo por mi fidelidad vivirá. Entonces hoy que ya entendemos que aquí el que está hablando es Dios, Dios no puede decir por su fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que el escritor en hebreo estaba tratando de decir acá? Hoy sí, ya que hemos aclarado esto, hoy sí comencemos a caer en lo que nosotros ya sabemos. Mas el justificado por su fe vivirá. Cuando él estaba escribiéndolo, él ya lo hizo con el pensamiento. ¿Su fe de quién? De Dios. ¿Ya? Entonces los sabios, cuando traducen la Septuaginta, dijeron, ok, nosotros entendemos que el que escribió esto se refería a él, pero si lo dejamos a sí mismo, va a decir, más el justo por su fe. Queda ambiguo su, y se puede entender que es del justo o es de Dios. Entonces vinieron ellos a traducir la Septuaginta y dijeron, no, corrijamos este sufijo, y ellos en griego pusieron mu sesetai, mi fidelidad. Entonces ustedes me pueden decir ahorita, ah claro, pero entonces ahí tenemos un gran problema.
Porque en hebreo dice su. Y en griego en la Septuaginta dice mi. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Traducción teológica. ¿Ah? Sería porque lo estás traduciendo de hebreo a español, pero tenés que traducirlo en forma teológica. Ajá. ¿Saben cómo podemos hacer eso nosotros? Porque si el Antiguo Testamento fuera solamente así, por eso los judíos no entienden muchas cosas, porque no tienen el Nuevo Testamento. Pero, ¿cuál es la revelación nuestra? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es nuestro traductor del Antiguo Testamento. Es aquel lentecito que cuando le quitas un lentecito, ves otra cosa sobre el otro lente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? En la película aquella que tiene dos lentes así. Y quitas un lentecito y ves una cosa. Pones el otro lentecito y ya ves otra cosa. Entonces, el Evangelio es ese lente que cuando estamos nosotros aquí viéndolo en hebreo o en griego, y baja el lentecito del Evangelio, el Evangelio nos aclara todo. ¿Dónde? Efesios 2, capítulo 8. Perdón, capítulo 2, versículo 8, el que dijo Irma. Hoy que lo vamos a leer nuevamente, vamos a entenderlo. ¿Cómo dice? Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué es? Efesios 2:8. capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y Pablo dice: y esto no es del justo. ¿Ok? Pues es don de Dios. Muy bien. ¿Entienden o está difícil? ¿Ah? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Entonces aquí el detalle que tenemos que hablar es, entonces, ¿por qué este es justo? Si miren lo que dice en Efesios, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Por eso les digo, muertos. Primero, nosotros estamos muertos, pero primero Dios, por su fe, por el don que es la gracia, la deposita sobre nosotros, y aún estando muertos nosotros, Él la deposita y dice, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. ¿Se dan cuenta? Y mire lo que dice Romanos capítulo 5. Esto fue algo que nos llamó la atención ese día que estábamos dando la enseñanza allá en la iglesia con el pastor Tito, porque con el pastor, no, tú creo que fuiste, que leíste Romanos 5. Y Romanos 5, mire lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Mire pues, vamos a decir: justificados pues por la fe. ¿Se da cuenta? Primero somos justificados. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo la ven? ¿Se dan cuenta que la Biblia no es algo así como que, ay, la leo y la entiendo y ya? No, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a hacer otras líneas también. Efesios 2 dice:
Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es del justo, pues es don de Dios. Es un corazón formaste. Yo desde Dios lo vi. Para que ustedes vean que hasta se formó un corazón, el corazón de Dios. ¿Están entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen alguna pregunta? Irma, allá, mi mamá, Herbert, Leslie. ¿Copiaron todo esto? Sí. O sea, no hay duda. ¿Todos lo entendieron? Vaya. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros somos justificados por creer. Pero ¿quién es? ¿Qué es creer? Es fe. Pero no debemos decir yo soy salvo porque yo creo, sino que yo creo porque Él me hizo creer. Para terminar, quiero leerles Filipenses. Miren lo que dice. Miren lo que dice Filipenses 1:9. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Vamos a volverlo a repetir, pero como lo hemos entendido. ¿Qué dijimos que es creer? Fe. Y fe, mejor debemos de decirlo ¿de qué manera? Fidelidad. Entonces vamos a decirlo nuevamente. Porque a vosotros os es concedida a causa de Cristo, no solo el que seáis fieles. ¿Están entendiendo? Sino también que padezcáis por Él. En otras palabras, ¿usted es fiel o no es fiel? ¿Ah? Sí. ¿Es fiel o no es fiel? Sí. La pregunta sería, ¿por qué es que yo soy fiel? Él nos ha hecho fieles. Porque Él nos ha hecho fieles. Porque a vosotros os es concedido el que seáis fieles, así como el padecer por Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Amén? Amén. Hermoso. Ahora la Biblia también dice, no uséis esta libertad con que Cristo nos ha dado, ¿va? para ya tirarnos al... Ajá. Sí. No, que, ok, de que vamos a pecar, yo sé que es imposible dejar de pecar mientras estemos en esta carne. Pero Él es el que nos guarda a nosotros. Amén. ¿Ya? Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí. Y el otro domingo yo quiero terminar este tema. Vamos a terminar este tema de lo que es la justificación. Porque vamos a estar viendo ahora que hemos sido justificados por medio de Él. Vamos a ver qué implica el ser justificados. El ser fieles. ¿De qué se aprovecha? Ajá. Vamos a ver Ajá. qué significa ser fieles el otro domingo. ¿Amén?